Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva edición de nuestro curso del abordaje al paciente oncológico desde la clínica médica. Hoy está con nosotros la doctora Lucrecia Bustamante. Lucrecia es emergentóloga de nuestro hospital y también es especialista en alergia e inmunología. Y ella nos va hoy a deleitar con una charla complicaciones asociadas a las infusiones, alergias, reacciones y reacciones infusionales. Así que, bueno, bienvenida Lucre, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y te dejo con los chicos para que... Muchísimas gracias, gracias por invitarme. Ahí voy a tratar de compartir pantalla, ustedes me dicen si se ve. Sí, ¿Todo se bien? ve. Listo, bueno, Sí, perfecto. sí. En el día de hoy vamos a hacer una pequeña disertación de lo que son las alergias y las reacciones infusionales. Espero hacérselos ameno, a mí me interesa, espero poder transmitir el interés que tengo yo por esto para que a ustedes les sea un poquitito más ameno. Pero bueno, en principio lo que vamos a tratar de hablar hoy es reacciones adversas a drogas en general, lo que son reacciones adversas a medicamentos, algo de la clasificación de Helicums, que ya la conocen, métodos diagnósticos, sobre anafilaxia, sobre reacciones infusionales en general, reacciones tardías, como pueden ser las farmacodermias simples o complejas, y cuándo derivar al alergista en forma oportuna. Lo principal es saber que la identificación del agente causal es un desafío diagnóstico y terapéutico, sobre todo cuando tenemos pacientes que están polimedicados. La vez pasada, por ejemplo, en una cirugía, uno de los pacientes, en el minuto 15 de la cirugía, ya tenía pasado 10 medicamentos. Entonces, cuando uno se pone a preguntar, sobre todo, con qué se premedica a los pacientes, por ejemplo, nosotros tenemos muchos casos de alergia al ondansetron, con lo cual en la premedicación tienen parte, digamos, del culpable, y por ahí le estamos culpando a un fármaco que es súper necesario con otro que sí podemos cambiar. Esto se ve que hasta el 10 al 15% de los pacientes medicados tienen en algún momento de su vida una reacción adversa a un medicamento, siendo los más comunes en los adultos, no los quimioterápicos, estos son los que ven ustedes, pero bueno, tenemos bloqueantes musculares, los AINES como reacción, digamos, de mecanismo de acción, y los antibióticos. ¿Qué es una RAM? Bueno, es una respuesta nociva, no intencionada, que se produce cuando uno trata a un paciente, le da una profilaxis o está tratando de modificar una función biológica. Es en dosis normales y no es, o sea, no es una cosa que uno espere del medicamento. Estas reacciones no son predecibles, como dije, por el mecanismo de acción y dependen más que nada de la susceptibilidad del paciente, ¿sí? Entonces, si vamos a ver dentro de la clasificación, tenemos la RAM tipo A, ¿sí? Donde es un efecto del fármaco, dosis dependiente y predecible. Las tipo B, que son las que más nos competen a nosotros, que es la respuesta del paciente y dosis independiente. Dentro de ellas, inmunes y no inmunes. Dentro de las inmunes, las reacciones de hipersensibilidad, como puede ser una reacción, digamos, anafiláctica, los síndromes autoinmunes, y dentro de las no inmunes, las que son intolerancias o los defectos enzimáticos. Y después están, obviamente, los de tratamientos crónicos continuos, como puede ser, por ejemplo, el uso de corticoides, los efectos teratogénicos, que son mucho más retardados, los efectos por retirada, también puede ser un ejemplo el de los corticoides, y si no, por fallo terapéutico. Dentro de las reacciones de Helicums, en algún momento se interpretó que todas las reacciones anafilácticas eran solamente mediadas por inmunoglobulina E. Lo que estamos viendo ahora es que pueden ser incluso hasta tipo 3, o sea, no solamente por inmunoglobulina E, sino también por inmunoglobulina F y también por otros antígenos solubles. Dentro del tipo 1, ¿sí? O la inmunoglobulina E, lo que vamos a ver son las reacciones más comunes, como puede ser la urticariana, leve, pero también el shock anafiláctico, que es el que mayor mortalidad lleva. Las tipo 2 van a ser citopenias, las tipo 3 puede ser enfermedad del suero, vasculitis, estas no se desensibilizan, que les quede claro. Y después tenemos las tipo 4, que pueden ser eczema o dermatitis de contacto, que esto se suspende, no hay tratamiento. Y después tenemos tipo 4, en donde ya entrarían lo que son las farmacodermias complejas. La que más nos preocupa a nosotros son las de tipo 1, en donde nuestro trabajo principal es poder darle al paciente
la posibilidad de tratarse con un fármaco al cual sabemos que es alérgico, pero que lo necesita y es indispensable. En la evaluación, ¿qué es lo que hacemos nosotros cuando nos derivan un paciente? Nosotros lo que hacemos es una anamnesis exhaustiva. Nosotros nos lleva más o menos 40 minutos hacer un examen correcto. Dentro de esto hacemos también una exploración física para ver si tiene algún tipo de lesión todavía residual o no. Esto nos habilitaría por ahí a pensar en una vasculitis, si después de una urticaria vemos alguna lesión residual. Vemos, obviamente, hemograma con recuento diferencial para ver si tiene eosinófilos. Solicitamos triptasa sérica, sobre todo en los pacientes que, por ejemplo, tienen algún antecedente sospechoso de mastocitosis o que han tenido picaduras de insectos con reacciones severas. Y tenemos la posibilidad de hacer distintos test terapéuticos, ¿sí? Diagnósticos, como pueden ser las pruebas cutáneas, las pruebas de parche, el dosaje de inmunoglobulina E específica o prueba de activación de basófilo, que ya está en desuso esta última, genotipificación, que no tenemos en Argentina, pero sí está disponible en otros países, y sobre todo lo que es la anamnesis dirigida a lo que es la evaluación de fármacos. ¿Qué nos importa si el paciente ha tenido reacciones previas? Si el paciente es la primera exposición que tiene, cuánto tiempo luego de la infusión de la medicación se produjo o no, digamos, la reacción, si había opiáceos asociados, que suelen ser liberadores de histamina, y cómo fue la evolución en el tiempo. Todo esto nos va a hacer pensar, o por ahí poder acercar un poco cuál es el diagnóstico que sospechamos. ¿Cuáles son, digamos, los test? Tenemos para búsqueda de inmunoglobulina E, todo lo que son in vitro, como puede ser la inmunoglobulina E RAST, que es por Immunocap o por ELISA, el test de granulación de basófilos humanos, que es el que le dije que prácticamente está en desuso por el hecho de que es bastante inespecífico. Podemos tener muchos falsos positivos y muchos falsos negativos. Entonces, por esa razón uno trata de usar la IgG RAST, que a pesar de ser menos sensible, cuando es positiva, es positiva. Podemos usar los prick test, que esto ya es in vivo. Podemos usar el prick to prick cuando no disponemos de una preparación de laboratorio, y la intradermorreacción, que es un poco más sensible que el prick. Como verán, esto es un prick positivo, ¿sí? En un bebé con una alergia a la leche de vaca. Una paciente que, como no teníamos prick, se le hizo prick to prick con repollo, una paciente que era alérgica al colorante del repollo, y otro que es una intradermorreacción a un medicamento que es una enzima, digamos, que se usa en pediatría y es inmunoterapia. En búsqueda de reacciones retardadas, lo que vamos a tener es esta intradermorreacción, pero de lectura tardía, o el test de parche. La prueba de transformación linfocitaria se hace en casos específicos y en algunos centros nada más. El test de parche tiene una lectura inicial a las 48 horas, después a las 72 a las 96, y la intradermorreacción de lectura tardía a las 24 horas. Sobre lo que es farmacodermias tardías, que es por ahí lo que menos voy a hablar porque me parece que es más útil ocupar el tiempo en las desensibilizaciones, el test de parche es el gol estándar, ¿sí? Para lo que es reacción retardada tipo 4, tiene una sensibilidad y especificidad bastante altas o aceptables para esto, sobre todo en lo que es la dermatitis de contacto alérgica. Se puede utilizar para farmacodermias, aunque está bastante discutido en lo que es la bibliografía. Hay alergenos comerciales que permiten tener test o baterías de ciertos productos, como pueden ser cosméticos, corticoides, algunos medicamentos y contactantes de metales. Se coloca el producto en cámaras de FIT, que son unas pequeñas capsulitas que pueden ser de aluminio o de polietileno, se dejan apoyadas 48 horas con un material similar al Tegaderm, y se retira a las 48 horas para después hacer las lecturas progresivas. De acuerdo al resultado, veremos si pueden tener una dermatitis de contacto alérgica o si puede ser una farmacodermia asociada. Todo esto tiene limitantes, tanto los prick test como las reacciones, digamos, de parche retardadas. Una de ellas es los pacientes que tienen tatuajes extensos, donde no tenemos piel sana donde hacer el parche. Uno siempre termina buscando algún lugar, o sea, no hay muchos pacientes que tengan absolutamente tatuado el cuerpo, pero hay algunos que tienen bastante extensión, con lo cual podemos cambiar algunas zonas mientras
mientras sea difícil que al paciente se le salga el parche que le pusimos. La otra son las enfermedades que están activas. Obviamente a esta persona que hizo un DRES, a nadie se le ocurriría hacerle un test de parche en esta situación. Los pacientes que tienen inmunosupresión, aunque hay ciertas excepciones, como pueden ser dosis bajas, muy bajas de corticoides, en los pacientes que no pueden suspenderlo. Y otra de las claras limitantes son los medicamentos que son vesicantes, ¿sí? Estos no se pueden hacer ni siquiera test de parche, incluso a bajas diluciones. Hay algunos, como los irritantes de bajo riesgo, que sí se pueden usar. En lo que es anafilaxia, primero habría que definirla. Y ahí tenemos un problema, ya que es una definición bastante amplia y con un consenso clínico, ¿sí? No hay un laboratorio que uno pueda pedir, mucho menos en una urgencia, para poder decir, bueno, el paciente tuvo anafilaxia y no es otra cosa. Con lo cual, es un conjunto de evaluaciones clínicas que nos permiten decir si el paciente tiene o no una alta sospecha de shock anafiláctico o anafilaxia, que es algo mucho más amplio que solamente el shock. La anafilaxia, entonces, de acuerdo a todo lo que es la definición de la UAO, es una reacción de hipersensibilidad sistémica, seria, potencialmente fatal, que aparece en forma súbita e inesperada, causada por liberación o degranulación de mastocitos, que esto aumenta los mediadores de la inflamación, como por ejemplo la histamina, y producen una alergia sistémica causada por esta sustancia que habitualmente uno fue expuesto previamente. ¿Por qué quiero decir esto? Porque generalmente para desarrollar una respuesta inmunoglobulina específica, uno tiene que haber estado expuesto previamente, tiene que haber sido presentado el alergeno para poder después desarrollar esta defensa. Recuerden que la reacción por inmunoglobulina E es una respuesta normal del cuerpo, pero en una forma desbordada es cuando produce anafilaxia y cuando es patológica. El diagnóstico es clínico, como les dije. Lo que uno tiene que ver es si tiene síntomas o signos respiratorios, como puede ser broncoespasmo, estridor, y disminución de la presión arterial, después de haber tenido una exposición a un posible alergeno. Sí es importante destacar que un 20% de los pacientes no tienen lesiones cutáneas durante la anafilaxia. Entonces, no esperemos que el paciente tenga urticaria para tratarlo con adrenalina, ¿sí? Si no, estamos dejando mucha gente afuera en el momento de más importancia. Otra de los métodos diagnósticos es, ante un disparador posible, que un paciente tenga dos o más de los siguientes síntomas. Puede ser compromiso de piel y mucosas, alteración respiratoria, hipotensión o síncope, y puede ser cualquier falla, digamos, que hable de hipoperfusión cerebral, como puede ser también una incontinencia, ¿sí? Y la otra es que tampoco se le presta mucha atención es los dolores abdominales hipocólicos, que son un síntoma de anafilaxia también. Y la tercera es un paciente que ya conoce que es alérgico a algo y que después de la exposición tiene un síncope o una hipotensión. Esos pacientes también deben tratarse como si fuera una anafilaxia, aunque no lo sea. ¿Qué tiene la anafilaxia? Que es subreconocida, que es subreportada, por ende está poco estudiada, es subtratada, o sea, nosotros tuvimos una época antes de dedicarnos, digamos, a educar a nuestros colegas en lo que es alergias, en donde... Hola. Creo que se le cortó a Lucre. Ajá. A ver. Ahí está Lucre. Lucre, ahí está. Ahí volviste. Quedamos en en que nos estaba en la época Antes en de que que nos nos eduques. educaste acerca de la anafilaxia. Está bien. No, que lo que vimos fue que había muy poco tratamiento con adrenalina cuando es el medicamento basal para el tratamiento de la anafilaxia. Entonces nos dedicamos a hacer pequeños cursos y formación constante de los residentes de primer año que entran. Entonces lo que vimos fue que claramente aumentó el uso de la adrenalina, hasta preferimos que se ponga cuando no es necesaria, que se deje de usar cuando sí lo es. Entonces, hay cada vez un aumento del reporte de anafilaxia y una discusión entre si es que realmente se está haciendo más consciente la anafilaxia en el ámbito médico o si realmente está en ascenso. Y hay algunos artículos que lo discuten, ¿sí?
pero en tendencia lo que se está viendo es que hay cada vez más pacientes alérgicos. Eso tendrá que ver también con lo que es todo lo higiénico dietético, el ambiente, la contaminación, hay que ver, ¿sí? Bien, como les había dicho antes, solíamos pensar que solamente las anafilaxias eran mediadas por IgE, y gracias al advenimiento de todo lo que es inmunoterapia, de todo lo que son grandes moléculas, vemos que no solamente es por tipo 1 de Helicums, sino que también ahora está el tipo 3. Dentro de estos tenemos mecanismos IgE dependientes, que son la alergia per se, nombrada como tal, los IgE independientes pero inmunológicos, los que son idiopáticos, que generalmente son los que están poco estudiados o todavía no le hicimos un diagnóstico claro, y los que no son inmunomediados, como puede ser, por ejemplo, la activación de los mastocitos en forma alterna sin que medie la activación del receptor. En una reacción normal, la inmunoglobulina E tiene que unirse al mastocito a dos receptores para que se liberen en forma inmediata histamina y triptasa, minutos después prostaglandinas o factor de activación del plaquetario, y horas después citoquinas como la interleuquina 3 y la interleuquina 4, 13 y 4, perdón. Y después tenemos distintos mecanismos en el dibujo lateral en donde se ve que puede estar activado por inmunoglobulina E, pero también podemos tener moléculas que activan, digamos, al mastocito, como pueden ser las anafilotoxinas, que no estarían relacionadas con el receptor. Como puede ser, por ejemplo, también la morfina, ¿sí? Que es un histamino liberador, o en el caso más conocido, la vancomicina, ¿sí? Con el síndrome del hombre rojo. Cuando el mastocito se activa, lo primero que libera son aminas vasoactivas, factores quimiotácticos del eosinófilo, factor de activación plaquetario, enzima proteolíticas, leucotrienos, prostaglandinas y tromboxanos. Y yo no sé si ustedes me ven o no, pero bueno. Y dentro de lo que son los efectos de la liberación de todos estos mediadores, se produce contracción del músculo liso, aumento de la vascularidad periférica, atracción quimiotáctica de eosinófilos, lo que hace que la cascada aumente rápidamente, activación plaquetaria que puede producir coagulación y daño tisular, y efectos, digamos, de las proteasas. Es importante que recuerden todo esto que yo les leí a lo último, ¿sí? Para después explicar por qué es bueno usar la adrenalina. Entonces, cuando uno tiene una reacción anafiláctica, el tratamiento inicial de elección es la adrenalina, ¿sí? Si uno le da la difenidramina, si uno le da la hidrocortisona, recuerden que la hidrocortisona, el efecto tiene apenas una leve actividad antiinflamatoria dentro de los 30 minutos. El Benadryl lo mismo, la adrenalina es instantánea, ¿sí? Entonces, si pensamos que además los corticoides son enzimas, digamos, que tienen que activar en el centro del núcleo la producción de proteínas, el efecto de los corticoides va a estar recién entre 8 a 10 horas después, ¿sí? Y es lo que habitualmente nos dicen los pacientes, dicen, sí, llegué a la guardia y me dieron el Decadrón. Odiamos cuando nos dicen eso. Entonces, ustedes recuerden que hay que dar adrenalina, por eso está en rojo y por eso es importante. Dentro del ABCD alérgico es adrenalina primero, después si respira mejor, después si tiene una buena circulación, una vía periférica si es necesario, digamos, para la administración de líquidos, y a qué drogas estuvo expuesto, no solamente el quimioterápico que sospechamos o el antibiótico que sospechamos, sino a todo lo que recibió en ese momento. Y después sí, ¿por qué usamos la adrenalina? Como agonista alfa 1 es vasoconstrictor, con lo cual la contracción del músculo liso mejora, ¿sí? Aumento de las resistencias vasculares sistémicas, mejora la presión arterial, disminuye el edema mucoso, todo lo que es broncoespasmo y producción de moco disminuye, lo mismo que el edema de las mucosas que genera obstrucción de la vía aérea. Como agonista beta 1, inotropismo y cronotropismo positivo, y como agonista beta 2 es broncodilatador y disminuye lo que es la cascada por mediadores de mastocitos y basófilos. Entonces, fíjense cómo con una sola droga disminuimos todo lo que habíamos visto que sucede durante una anafilaxia. Contraindicaciones de la adrenalina, totalmente relativas. Es peor dejar a un paciente con 3 puentes coronarios sin tratamiento durante una anafilaxia que ponerle adrenalina. Se tiene más riesgo de mortalidad con la anafilaxia que con el tratamiento. Y el resto, como les expliqué, es todo de segunda línea.
Antagonistas H1, difenidramina versus fexofenadina, ahora les hablo por qué. Agonistas inhalatorios solamente si el paciente tiene broncoespasmo, y los corticoides que van a hacer el efecto recién un par de horas después. En Argentina solamente disponemos de antihistamínicos endovenosos de la difenidramina. En Estados Unidos tienen cetiricina endovenosa. La fexofenadina, si no hay compromiso de la presión arterial ni alteración de la absorción gastrointestinal por edema de mucosa, tiene efecto en el mismo tiempo que la difenidramina, con lo cual se puede utilizar y tiene muchísimos menos efectos adversos que la difenidramina, sobre todo en bolo rápido, ¿sí? Entonces, si tienen un paciente en el cual sospechan que es una anafilaxia grado 1 o 2, podría llegar a usarse la fexofenadina vía oral y evitarle al paciente toda la sintomatología adversa de la difenidramina endovenosa. ¿Sí? En una urgencia, claramente, donde el paciente está chocado, donde la perfusión periférica es mala, a nadie se le va a ocurrir utilizar, digamos, la vía oral para tratarlo. Con respecto a la adrenalina, la dosis es intramuscular, por la misma razón. Si el paciente tiene mala perfusión periférica, utilizarlo como se hacía antes, en forma subcutánea, no tiene sentido porque no se absorbe, o la absorción es muy errática. Entonces, en Argentina, con una sola presentación de ampolla de 1 en 1000 de adrenalina, la dosis es 0,5 intramuscular de adrenalina, y si es posible, en el vasto externo, que es el que más tiempo persiste la buena circulación en el caso del shock. Y después hablamos de lo que son los efectos adversos. Es todo efecto de un medicamento que es perjudicial, que no es deseado, y que ocurre durante la administración de un medicamento con fines terapéuticos, profilácticos o de diagnóstico. Como por ejemplo podría ser el acenocumarol, el paciente se cae en la cañera, está anticoagulado, y es un efecto adverso, pero no relacionado con el cintrón en sí, sino es un efecto adverso general. Entonces, dentro del mundo de los efectos adversos de los fármacos, hay un pequeño grupito que son las reacciones adversas a fármacos, o RAM, reacciones adversas a medicamentos. Estas reacciones adversas a medicamentos son cualquier respuesta a fármaco que es nociva, que no es intencionada y que se produce a dosis habituales. Existe una causa-efecto, pero no está relacionado con la dosis ni con el fármaco, sino con idiosincrasia del paciente. Incluye todas esas consecuencias que son perjudiciales, también por dependencia y uso incorrecto de las drogas. Esto es la definición general. ¿Cuál es la magnitud del problema de estos efectos adversos a medicamentos? Hasta el 10 al 20% de los pacientes hospitalizados tienen uno, puede llegar a casi el 1% de la muerte dentro del hospital, nos lleva a internar a pacientes en el 3 al 6%, digamos, de los ingresos, y 41% de todos los pacientes tratados con algún medicamento presentan una reacción adversa a medicamentos. Y como verán, figuran dentro de las 10 causas principales de defunción en el mundo, ¿sí? Entonces es importante. La clasificación de la RAM vamos a tener dos tipos, los que son las reacciones adversas tipo A, que están relacionadas con las propiedades del fármaco y son predecibles, como por ejemplo pacientes que reciben algún hipoglucemiante y tienen hipoglucemia. Y después tenemos las reacciones a fármacos, que son las que nos importan, que son las que no están relacionadas con el efecto farmacológico y pueden ser idiosincráticas o alérgicas. Por ejemplo, un ejemplo es la anafilaxia luego del tratamiento de penicilinas, o en el caso de ustedes los quimioterapias. Entonces, las tipo B que nos competen no son predecibles, no son dosis dependientes, tienen una incidencia y morbilidad baja con una mortalidad elevada, y hasta hace un tiempo el tratamiento era la retirada del fármaco. Reacciones de hipersensibilidad a fármacos son reacciones que aparecen clínicamente, son alérgicas, y que se han demostrado este mecanismo inmunológico por alguno de los test que les comenté previamente, o los PRIC-test, o las intradermorreacciones, o in vitro, los RAST en sangre de laboratorio. Si al paciente no le podemos demostrar un mecanismo IgE mediado, entonces es una reacción a fármacos no alérgica. Hay un solo caso que está exento, que serían los pacientes que, por la cantidad de inmunosupresión que tienen, no reaccionan a nada, no solamente al fármaco, sino a eso. Esos pacientes uno siempre tiene que pensar
que lo peor que le puede pasar es que tenga una anafilaxia. Entonces, a ese paciente se lo desensibiliza igual, siempre y cuando no sea una farmacodermia compleja. Bien, por el mecanismo de acción de la reacción adversa, también los podemos clasificar en lo que son las reacciones de Rowling y Thompson. Y dentro de estas reacciones, donde están por mecanismos tipo A, que serían aumentados del medicamento, tipo B, bizarros, que son los que uno no espera, las reacciones, digamos, a quimioterápicos serían estas, las que son bizarras, ¿sí? Después podemos tener un par más en donde entraría lo que es la tormenta de citoquinas, que esa no está clasificada dentro de estos. Y otra forma de clasificar las reacciones a fármacos es por el tiempo de inicio de las mismas y por el tiempo que transcurre hasta que se retira el efecto adverso. Entonces tenemos los que son inmediatas, las que son tardías, un mix entre medio, que son las que son aceleradas pero a su vez tardías, y las que son retardadas por exantemas, que pueden ser, por ejemplo, algunas de las farmacodermias. Dentro de la hipersensibilidad a fármacos, entonces, vamos a tener las alergias a fármacos por hipersensibilidad, mediadas por IgE y no mediadas por IgE, y dentro de las hipersensibilidades no inmunes, las intolerancias y las que son idiosincráticas. Dentro de las mediadas por inmunoglobulina, la anafilaxia, broncoespasmo, rinitis, conjuntivitis, urticaria, angioedema, que de acuerdo a la gravedad uno verá si el paciente puede seguir utilizando el fármaco o si requiere una desensibilización. Y las no mediadas por inmunoglobulina, hay muy pocas que pueden llegar a realizarse desensibilizaciones, ¿sí? Tengan en cuenta que, por ejemplo, un síndrome de Stevens-Johnson, en donde la mortalidad es alta, o una necrolisis epidérmica tóxica, o una vasculitis, uno no pone en riesgo al paciente tratando de forzar una medicación de este tipo. O sea, no hay todavía descrito en la bibliografía casos en los cuales hayan tolerado una desensibilización tardía para tratar esto. O sea, por el momento están contraindicados, no sirven. Los interrogantes nuestros en la consulta siempre van a ser los mismos. ¿Es una hipersensibilidad o no? ¿Qué mecanismo tiene? ¿Cuál es la droga responsable? ¿Confirma nuestra sospecha diagnóstica el resultado que tenemos? Y sobre todo, ¿hay alguna terapéutica alternativa para el paciente? Esto es importante transmitírselo obviamente a los colegas y también al paciente, que tiene que estar al tanto de las posibilidades de su tratamiento. Estas reacciones tipo B entonces son específicas, requieren una sensibilización previa, o sea, no se parece a la acción farmacológica la presentación de la enfermedad, hay algún mecanismo inmunológico, o sea, generalmente remite al suspender el fármaco, aunque puede ser tardía la recuperación, y una vez establecida, o sea, una vez que ya el paciente presentó esta reacción, probablemente con una pequeña dosis del fármaco pueda repetir el cuadro y en forma severa. Esto ya lo explicamos. Bueno, en medidas generales, tanto para las farmacodermias como para las reacciones alérgicas, lo principal, hasta terminar de evaluar el paciente, es suspender el fármaco sospechoso. En reacciones no anafilácticas, suspender los sospechosos solamente en caso de que el riesgo de la administración supere el beneficio. En este caso entrarían lo que son las reacciones infusionales no mediadas por inmunoglobulina E, donde uno puede momentáneamente suspender el fármaco, medicar al paciente e iniciar nuevamente en dosis bajas la medicación. Si uno sospecha fuertemente una anafilaxia, ahí sí tiene que suspender el fármaco y derivar el paciente a algún alergista. Tiene que tener una lista actualizada y explicativa de los fármacos a evitar, sobre todo en el caso de los pacientes con alergia a antibióticos, no es el caso de ustedes, pero sí los pacientes que tienen una sospecha de alergia a fármacos tienen que tener un brochure donde tengan claramente indicado qué medicamentos tienen que evitar. La búsqueda de fármacos alternativos es indispensable también. El paciente tiene que irse con una terapéutica alternativa que pueda utilizar en caso de urgencia. Y siempre se pueden utilizar medidas preventivas, digamos, previos a la medicación. Tienen que recordar que esto funciona para lo que son las reacciones infusionales. En el caso de las alergias mediadas por inmunoglobulina, por más que nosotros mediquemos al paciente en forma extensa, no evita la anafilaxia. A lo sumo mejorará un par de síntomas o retrasará el inicio de la anafilaxia, pero nada más.
Bien, la historia natural, se está escuchando un ruido raro. ¿Hay alguien con...? Está mutida. Sí, no, sí, un bebé me parece. Perdón, fui yo, no sabía que estaba con el audio puesto. Es No, Felicitas. perdón, no hay Tenés problema. un público variado, Lucre. ¿Viste? Sí, desde chiquitos. Bueno, la historia natural, aunque la respuesta de anticuerpos no es permanente, ¿sí? Hay pacientes que de pequeños tuvieron anafilaxia por penicilina, pasaron más de 20 años, volvieron a recibir penicilina en forma accidental y no tuvieron reacción. Entonces, generalmente pueden pasar dos cosas. O el organismo se olvidó que tenía que agredir a la penicilina, o directamente a la segunda exposición con penicilina pueden volver a repetir el cuadro. Pero probablemente después de 20 años uno tenga este olvido del sistema inmunológico a atacar al fármaco que alguna vez causó daño. Igualmente entiendan que esto es una ruleta rusa, entonces uno nunca trataría de darle una penicilina a un paciente que sospecha que es alérgico y que tuvo una anafilaxia. Generalmente esto lo vemos por estas administraciones accidentales en los cuales el paciente lo recibió sin saber y nunca le pasó nada. Estas memorias, estas células T de memoria puede ser que queden, digamos, registradas, y lo que sí es importante saber es que para las farmacodermias es mucho más difícil que el organismo se olvide de estas reacciones, y por ende a los pacientes que han tenido farmacodermias severas no se le debe reiniciar por ningún motivo el fármaco sospechoso, ¿sí? También se tienen que evitar en algunos casos los fármacos que tienen algún tipo de reactividad cruzada, y si no estudiarlos para poder darlos. Sería el caso del cisplatino, carboplatino, ¿sí? Que en el caso de que ustedes me mandan el paciente y es posible por el tipo de tumor que tiene, yo trato de testearle todos, porque si tiene la opción de cambiar un platino por otro, lo hacemos, ¿sí? Eso disminuye, hay solo un 40% de reacciones cruzadas entre ellos. Lucre, Entonces, y cuando tenés farmacodermia, perdóname, tampoco tenés la chance de sensibilizarlo, ¿no? O sea, cuando fue no. una... Bien. Hay un NI, ¿sí? Que son las farmacodermias simples en pacientes que tienen una indicación indispensable, digamos, de un quimioterápico, ¿sí? Nosotros hemos hecho algunas, sí no intentaría con ninguna de las severas o con criterios o pautas de alarma, como pueden ser fiebre, Nikolsky positivo, compromiso de órgano, o sea, todos esos, o vasculitis, ¿sí? Esos pacientes no se desensibilizan. Podríamos llegar a discutir algún PEGA cuando no tiene ningún otro tipo de chance terapéutica y sabemos cuál es la opción, ¿sí? Dejarlo sin quimioterápico y que evolucione su enfermedad. Las farmacodermias simples también, de acuerdo a la gravedad de la progresión del cáncer, uno podría llegar a decir, bueno, con el paciente estando al tanto, con el médico estando al tanto, con un consentimiento informado extenso, firmado y comprendido, uno podría llegar a hacer algún tipo de desensibilización tardía. Como puede ser, por ejemplo, la lenalidomida, ¿sí? Que tenemos un par de pacientes a los cuales les hacemos desensi tardía y lo toleran perfectamente. Pero bueno, en el caso de cuándo evaluar, entonces, lo antes posible para poder coordinar consultas y turnos antes de la próxima infusión, ¿sí? O sea, si ustedes tienen un paciente que hizo una reacción infusional versus reacción anafiláctica, tiene la próxima quimioterapia en 15 días y me mandan el paciente al día 10, no llegamos a hacerle los estudios nunca. Necesitamos reservar un lugar, necesitamos tener la droga preparada, el paciente tiene que estar por lo menos entre 7 a 10 días sin corticoides y sin antihistamínicos. Entonces, recibió el tratamiento, por ejemplo, recibió el tratamiento después de una reacción alérgica. Le dieron 5 días de antialérgico por boca después de la reacción. Y sonamos, porque yo tengo que esperar 7 días para poder hacerle los test en piel. Entonces, siempre es tratar de coordinar lo antes posible que yo lo vea para decirle, mira, suspender lo antes posible el antialérgico para que yo te pueda testear y decirte si sos alérgico o no antes de la próxima infusión, y si requerís una desensibilización, poder coordinarla, ¿sí? Entonces, tenemos acá un par de cositas. En los pacientes que no son oncológicos, obviamente uno debería esperar entre 4 a 6 semanas después de una anafilaxia. Algunos me va a preguntar por qué tendríamos que esperar 4 semanas después. Es muy probable que en una anafilaxia severa la inmunoglobulina E específica se haya agotado durante la anafilaxia. Entonces, yo le voy a hacer los test cutáneos me van a dar negativos porque no tiene con qué hacer la reacción en piel,
y cuando lo volvemos a infundir hace la reacción. Entonces, idealmente, en pacientes que no tienen este problema, uno diría, bueno, esperamos 4 a 6 semanas, esperamos que tu pool de inmunoglobulina E vuelva a estar activo para poder testearte. Entonces, como les decía, coordinar la consulta lo antes posible sería lo mejor, ¿sí? Otros pacientes que pueden evaluarse sin reacciones son los pacientes que han tenido historia previa a reacciones a medicamentos sin una alternativa igual de efectiva. Y obviamente donde el riesgo-beneficio es favorable para el paciente. Y después los pacientes cuando hay una historia previa de hipersensibilidad severa para otros fármacos, en donde por ahí yo no le voy a hacer un test, pero sí voy a evaluar el riesgo que tiene el paciente de tener una reacción, voy a estar al tanto, podemos llegar a darle pautas de alarma al paciente, y eso va a hacer que en caso de una reacción seamos más rápidos en el accionar. ¿Cuándo no evaluar? Nos ha pasado, nos mandan un paciente que dicen, mira, nunca recibió rosuvastatina, yo quiero hacerle un test de alergia para ver si lo puede tomar. No se testea, ¿sí? Eso no lo vamos a testear. ¿Por qué? Porque puede ser que lo sensibilice yo cuando estoy testeando el fármaco. Y si tenemos, que los tenemos a veces, falsos positivos, yo le estoy evitando al paciente un fármaco que por ahí requiere y que le es útil. Entonces, fármaco que no se utilizó no se testea, ¿sí? Una falta de causalidad clara de la alergia a medicamentos, también nos han derivado pacientes que dicen, no, cada vez que tomo antibióticos me duele la cabeza o me da gastroenteritis. Y no es una alergia, no te voy a testear, ¿sí? Cuando hay algún diagnóstico alternativo para una anafilaxia, y si la reacción a fármacos, como ya lo dijimos, Funet, Steven Johnson, y quieren, por ejemplo, hacerle un test de provocación, no lo vamos a hacer tampoco, ¿sí? En ese caso, el testeo estaría contraindicado. Si está indicado el testeo con test de parche, que tiene una dosis muy diluida, cutánea o superficial, para poder hacer el diagnóstico cuando es un paciente con alguna de estas farmacodermias severas y múltiples fármacos, y puede requerir muchos de ellos, ¿sí? Entonces, en ese caso sí se los estudia igual. Criterios estandarizados que ustedes tienen que manejar como oncólogos son los del NSI. Reacciones de hipersensibilidad a drogas, que son efectos adversos, formulaciones farmacéuticas que simulan reacciones alérgicas, pueden ser a los excipientes, como por ejemplo el Cremofor. Reacciones infusionales, reacciones adversas a la infusión de sustancias biológicas o farmacológicas que suelen presentarse durante una primera infusión. Recuerden que si una reacción inmunoglobulina E mediada requiere una exposición previa al fármaco, sería raro que un paciente en una primera infusión tenga una reacción anafiláctica, ¿sí? Las tormentas de citoquinas, que son las que están en auge, caracterizado por fiebre, taquipnea, cefalea, taquicardia, hipotensión. Estas reacciones infusionales no están mediadas por anticuerpos, están generalmente asociadas a otros anticuerpos monoclonales, aunque hay otros fármacos que los pueden dar, y en este caso, probablemente con premedicación e infusión lenta los pacientes toleren la infusión posterior del fármaco. Y las anafilaxias que, como ya hablamos, solamente pueden ser recibidas nuevamente mediante desensibilización. Factores de riesgo tenemos relacionadas al paciente, como pueden ser alergia a los alimentos, reacciones alérgicas severas a picaduras de insectos, lo que nos podría, por ejemplo, hablar de que un paciente tiene una mastocitosis o un síndrome de activación mastocitaria, alto número de células tumorales, leucemia linfocítica crónica, historia, no es en Argentina, pero puede tener historia de picaduras de garrapatas, ¿sí? Por el hecho de que puede tener una reacción asociada a la galactosa 1,3, digamos que es la que generalmente se produce como una reacción alérgica a carnes rojas, luego de una picadura de lo que es las garrapatas de ciervo. Eso se da mucho más en Estados Unidos que acá. En Europa también. Los que son relacionados al régimen de tratamiento, ¿sí? En donde, por ejemplo, puede estar el error de no haber tratado previamente al paciente con esteroides, hacer una infusión muy rápida, exposiciones a múltiples ciclos de un medicamento, finalización de ese ciclo y volver a iniciarlo, y los que están relacionados a las drogas, como pueden ser el Cremofor, como habíamos dicho, que es el estabilizante, digamos, de los taxanos, o del polisorbato 80.
Los test cutáneos son para medir reacciones inmediatas. Se recomiendan, como siempre, un screening inicial, porque son fáciles, son rápidos, o sea, uno cita al paciente, prepara la medicación con las distintas diluciones, 15 minutos de prick test, 20 minutos de intradermorreacción, y el paciente se va ese día sabiendo si tiene o no una hipersensibilidad a un fármaco. Estas, como les dije, tienen que realizarse sin haber recibido corticoides y sin haber recibido antialérgicos, y tienen un valor predictivo bastante buenos, sobre todo para betalactámicos, bloqueantes musculares, sales de platino y algunas heparinas de bajo peso molecular. Las reacciones tardías pueden ser el test de parche, que es lo que les había explicado, que se coloca 48 horas después, se lee 72 horas y 96 horas. Estas tienen que ser validadas. Deberíamos tener bibliografía estandarizada, no siempre se tiene. Es un test que se está haciendo bastante ahora, pero no tenemos dosis irritantes de muchos de los fármacos, con los cuales se hacen dosis como programadas con diluciones estándar, pero que no siempre son las que uno esperaría tener. Y tenemos algunos parches que sí están en forma estandarizada, que son los que vienen por baterías. El test de provocación controlado es el gold estándar para la identificación de los medicamentos que pueden producir alguna alergia. ¿En qué consiste este test de provocación? Después de hacer los test cutáneos, en donde uno sospecha que el paciente no es alérgico, en los casos de reacciones leves, le da el fármaco al paciente en forma progresiva, controlada, en un ambiente con médico, con monitoreo, con enfermería, y donde se puede tratar en caso de que tenga una reacción alérgica. ¿Sí? Entonces, esto es lo que es un test de provocación controlada. Darle al paciente el fármaco que pudimos descartar mediante otros medios, que no tiene una reacción IgE mediada probable, y dárselo para corroborar que no sea alérgico. En el caso de los test de provocación, que sí les competen a ustedes, serían los pacientes que han tenido una reacción infusional, que se les suspendió la medicación porque no toleró, digamos, una infusión lenta. En este caso, lo que se hace es premedicar al paciente mediante una montelukast, fexofenadina o levocetiricina, meprednisona, dexametasona, paracetamol, famotidina. Van a ver que dependiendo los distintos, las distintas guías o las distintas tendencias personales, uno va eligiendo qué fármacos utilizar. Estos son los que usamos nosotros en el hospital italiano. La premedicación con infusión lenta, los pacientes pueden llegar a tolerar la medicación. Y este sería el test de provocación que ustedes requerirían. Hay algunos pacientes que, a pesar de todo esto, no toleran la infusión. En ese caso, queda la desensibilización como una opción posible. ¿Sí? No es tan así, pero podríamos llegar a utilizarla en los pacientes que realmente requieren la medicación y no toleran la infusión mediante provocación. Y después viene la frutilla, digamos, del postre, que es la desensibilización. Hay varias cosas a tener en cuenta en lo que es la desensibilización con fármacos. ¿Por qué? Porque es darle a un paciente que sabemos que es alérgico a un fármaco, ese fármaco con toda la discusión ética y legal que esto tiene, ¿sí? Entonces, para poder decir, le voy a dar a un paciente algo a lo que sé que es alérgico, que se puede morir cuando se lo estoy infundiendo, no solamente hacer una reacción, se puede morir cuando se lo estoy haciendo, claramente esto tiene que estar muy charlado con el paciente, tiene que haber un consentimiento informado claro, y por sobre todas las cosas, el paciente no tiene que tener una alternativa terapéutica, ¿sí? Entonces, supongamos lo que habíamos hablado previamente, el paciente es alérgico al cisplatino, queremos tratarlo, digamos, y está la posibilidad de usar el carboplatino. Yo lo testeo, el carboplatino le da negativo, y se puede utilizar. No le vamos a hacer la desensibilización con cisplatino, vamos a usar el carboplatino primero, ¿sí? En el caso de que no tenga una opción alternativa terapéutica de igual calidad o mejor, en ese caso se decide el protocolo de desensibilización de 3 bolsas y 12 pasos. Nosotros utilizamos en el hospital italiano el de Mariana Castells, hay varios, pueden utilizarse cualquiera de ellos, pero cada uno tiene sus distintas limitaciones, ¿sí? O sea, el último que se describió fue el de APE en el 2010, en donde ellos dicen tener
un 100% de tolerancia de los fármacos, pero tardan 2 días en infundir la medicación, lo cual a veces es incompatible con la cantidad de alergistas que se dedican a esto. Entonces, nosotros sí utilizamos el de Castells, donde vemos que 60 pacientes de 63 toleraron todos los procedimientos, son 12 horas, generalmente se tarda alrededor de 6 horas en hacer el procedimiento, pero depende de la tolerancia del paciente. Puede ser que el paciente tolere hasta el paso número 10 y no podemos aumentar la infusión de velocidad. En ese caso, puede ser que estemos muchísimas más horas de lo que dice el protocolo. Y solamente se vio un 6% de reacciones alérgicas severas que fueron tratadas con muy baja mortalidad. Con lo que es los ejemplos que les había dado previamente, verán que el cisplatino tiene una incidencia de alergias entre el 5 al 20, el carboplatino de 1 al 44 y el oxaliplatino del 10 al 18,9%, pero generalmente el que más vemos por una incidencia mayor, digamos, de reacciones es el oxaliplatino, por lo menos en el hospital. Bien. ¿Qué es entonces este protocolo? ¿O qué produce este protocolo? Produce una tolerancia temporal al fármaco al cual el paciente es alérgico. En el caso, por ejemplo, de los antibióticos, donde el paciente recibe la medicación permanente cada 8 horas durante un transcurso de varios días, la desensibilización puede hacerse una sola vez. No es necesario hacerlo cada vez que el paciente, digamos, toma esa medicación durante ese curso de tratamiento. En el caso de los pacientes oncológicos, que lo reciben cada 15, 7, 21 días, en ese caso, como se suspende durante más de 48 horas el fármaco, es necesario hacer la desensibilización cada vez que el paciente recibe el fármaco, ¿sí? Entonces, esta temporalidad de la tolerancia se pierde después de las 48 a 72 horas. Y es la razón por la cual los pacientes que requieren desensibilización con quimioterapia deben recibir por desensibilización el fármaco todas las veces que lo reciben. Para esto se deben cumplir ciertos requisitos, no es que todos los pacientes pueden recibir la desensibilización. Primero tiene que haber un alergólogo o un alergista formado que pueda manejar las anafilaxias, ¿sí? Como dijo Mati en un primer momento, no es indispensable, pero yo soy emergentóloga, puedo manejar vía aérea sin problema, puedo manejar una anafilaxia, y eso hace que el manejo que yo tengo de los pacientes, como varios de los médicos de acá del hospital, sea mucho mejor. Entonces, no es indispensable que estén formados, digamos, en medicina crítica, pero es mucho mejor. La otra es el estado del paciente. A nadie se le va a ocurrir desensibilizar a un paciente que está hipotenso o que está inmunosuprimido, ¿sí? Y la otra es dónde se hace la desensibilización. Tiene que ser un lugar donde se disponga de un monitor multiparamétrico, donde haya enfermería capacitada a ayudar al alergólogo a hacer el tratamiento y donde se disponga siempre de la posibilidad de pasar al paciente a un área cerrada o de paciente crítico. Si yo tengo un paciente al cual le hice una desensibilización, lo tuve que intubar y después no tengo una terapia donde llevarlo, el error es mío, ¿sí? Entonces, en ese caso, no se puede hacer en un lugar donde no se tenga la complejidad para hacerlo. Considerado, digamos, obviamente, cuando el medicamento implicado es esencial y no hay una alternativa adecuada, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros estamos sospechando que el causal de la alergia es el cremofor y tenemos la posibilidad de darle al paciente nab-paclitaxel, por ejemplo, uno debería no desensibilizar al paciente, primero debería darle el nab-paclitaxel y en ese caso, si no lo tolera recién, hacer la desensibilización. Claramente los costos son distintos, pero es una opción terapéutica previa a la desensibilización. Con esto quiero que quede claro que la decisión de desensibilizar a un paciente es conjunta, no es solamente una orden del oncólogo, sino que tiene que ser charlado entre el alergólogo y el oncólogo, y sobre todo con el paciente, que se puede negar si no quiere, ¿sí? Porque el que pone la vida es él. Contraindicaciones, como ya lo dije previamente, ausencia de un equipo de fármaco formado, las farmacohermias severas, la afectación de órganos, como una vasculitis también, anemia o trombocitopenia grave inducida por fármacos, la posibilidad de tener un fármaco alternativo sin intercruzamiento, digamos, químico, la negativa del paciente a la no firma del consentimiento informado,
no contar con una unidad de infusión adecuada, no contar con un área disponible, digamos, en caso de complicación del paciente. Y van a ver una que parece ridícula, pero que lamentablemente en Argentina la tenemos que tener en cuenta. Ahí está. Se te había cortado un poquito, Lucre, perdón. ¿Hasta dónde? No, 2 minutos fueron, o sea, 2 segunditos, quiero decir. Así que Listo, tranqui. está bien. Entonces, la que hay que tener en cuenta, que parece ridícula, pero la tenemos que saber, es la negativa del ente financiador a cubrir el procedimiento, ¿sí? Y esto ya es algo legal. ¿Qué pasa si, supongamos, X obra social se niega a cubrir la desensibilización con el fármaco y el paciente se complica? La obra social o la prepaga puede negarse a pagar toda la internación e incluso hacernos juicio, porque hicimos algo que ellos no autorizaron. O sea, no es solamente una cuestión de, bueno, dijeron que sí o no y no lo pagaron, es una cuestión legal, ¿sí? Entonces, no se hacen desensibilizaciones si no está autorizado por la obra social. Complicaciones, las más frecuentes son de tipo inmediato, obviamente, pueden ser urticarias, pueden ser anafilaxias, las erupciones cutáneas son las más frecuentes. Si se frena a tiempo con antihistamínicos, en los casos leves, o con corticoides, se puede seguir tranquilamente el protocolo. En el único caso donde se suspende el protocolo es cuando el paciente hace muchas anafilaxias y no tolera el aumento de las dosis, sino, aunque se tarde, se sigue. Y las menos frecuentes, pero potencialmente mortales, son la complicación a farmacodermias severas, ¿sí? Otra de las cosas que hay que tener en cuenta es lo que son las anafilaxias bifásicas. Por eso los pacientes generalmente, después de una sensibilización, no se van de alta inmediatamente. Nosotros tratamos de que sea la primera droga que pasa, si es posible, durante la internación. ¿Por qué? Porque en algunos casos se ha visto reacciones alérgicas tardías después de las 8 horas. Entonces, si es posible, lo primero que se pasa es la quimioterapia que tiene posibilidad de ser la culpable. Y después se pasan el resto. Eso es, obviamente, si está autorizado por el oncólogo y no afecta el tratamiento, el cambio, digamos, del orden de los fármacos. Quedo a disposición de ustedes para las preguntas. Bueno, Lucre, primero, muchas gracias, porque la verdad es que espectacular, como siempre, tu presentación, y agradecerte por las imágenes. Pero bueno, yo tengo un par de preguntitas. Primero, cosas prácticas en realidad que vos me has entrenado y que está bueno, me parece, compartirlo. Primero, sé que tenés un método práctico para que nos acordemos siempre y no le erremos en la dosis de adrenalina con, si querés compartir tus secretos, con la jeringuita de insulina y demás. Bien, cuando uno, a ver, al no tener un EpiPen disponible en los hospitales, es una locura tener un EpiPen, sale 28.000 pesos contra la ampollita de adrenalina que sale 10, ¿sí? Si vos me decís, un paciente que es alérgico al maní, nadie discute, tenete el EpiPen, no lo sabés manejar, tenés que cargar, perdés el tiempo. En el hospital, donde tenemos todo para manejarlo rápidamente, lo mejor es pensar aguja de tuberculina, jeringa de tuberculina, cargamos cambiando la aguja por una intramuscular, se carga media ampolla o se carga la ampolla completa y se pasa a la mitad. La dosis es 0,5 intramuscular. Vuelvo a repetir, el mejor músculo es el vasto externo. Perfecto. Esa sería la mejor. Y 0,5 de adrenalina, 50 de Benadryl, 200 de hidrocortisona. Ese sería como el combo rápido. Bien. Para recordarlo. Perfecto. Y otra cosa importante que también nos has entrenado, una persona que, como en cualquier situación de crítica que lleve el tiempo, también por sí hay que repetir la dosis, eso, digamos, ¿qué decís vos? ¿Se repite se puede dar una segunda dosis de adrenalina? Se pueden dar hasta 3 dosis de adrenalina separadas de 15 minutos cada una. Bien. Hay una excepción, si nosotros tratamos en los pacientes específicos, ¿no? Por ejemplo, hipertensos que están tratados con carvedilol, pacientes que están tratados con con IECAS, o los pacientes que están tratados con antidepresivos tricíclicos. Esos 3 pacientes específicamente tratamos de pedirles que el día anterior suspendan esos medicamentos. ¿Por qué? Porque reducen la posibilidad de que la adrenalina haga efecto. Entonces, en algunos casos, no solamente hay que tener presente que se tiene que poner adrenalina, en algunos casos también es necesario tener disponible glucagón.
¿sí? Como para poder revertir el efecto del carvedilol, por ejemplo. Ok. Pero eso sería después de 3 dosis de adrenalina, cuando no responden. En el caso de ustedes, yo les diría, no se estresen, trasládenlo a la guardia o al Sin área duda. crítica, ¿sí? Recién a la segunda dosis, si no está respondiendo, lleven, o sea, en nuestro caso llamamos al 8700, los médicos que están en otros hospitales, llévenlo al área de guardia o al área de terapia intensiva o intermedia, depende cómo lo tengan organizado. Bien, perfecto, Lucre. Otra Una cosa cosa que que... yo quiero, Sí, Mati, perdón, que dale, quiero dale, obvio. agregar que me parece súper importante que si vos, perdón el video de fondo, pero si vos tenés la desaturación, la hipotensión, está claro que tiene la indicación de adrenalina, pero hay veces en las cuales también tiene anafilaxia y no siempre tiene la hipotensión o la desaturación, que eso hablaba un poco Lucre, y que también nos instruyó mucho de denle la adrenalina igual. Sí, como les dije antes, primero todas las contraindicaciones son relativas, ¿sí? Y después, uno no espera a que el paciente, esperen que estoy volviendo para atrás, pero es para mostrarles lo que son los cuadros de diagnóstico, ¿sí? Fíjense que no es necesario esperar a que el paciente esté hipotenso para tener que darle la medicación, ¿sí? Fíjense que con la presencia de 2 o más de los siguientes síntomas, con un disparador posible, hay que darle adrenalina. Entonces, si nosotros tenemos un paciente que tiene una reacción cutánea extensa, más dolor gastrointestinal severo de inicio súbito después de la infusión, a ese paciente hay que darle adrenalina. Entonces no hay que esperar que el paciente esté chocado. Si nosotros esperamos que el paciente esté chocado, llegamos tarde. ¿Sí? Entonces es importante lo que vos dijiste, Vane, por esto. No hay que dudar de usar la adrenalina. Todas las contraindicaciones son relativas y es más grave dejar al paciente sin tratamiento progresando una anafilaxia a shock que tratarlo. ¿Mm? Bien, perfecto. Yo iba a referirme a una cosa similar de lo que dijo Vane, de que, bueno, es bien sabido que mucho de la población que nosotros manejamos, como vos bien dijiste, son polimedicados, o sea, hay pacientes, mucho beta bloqueado, por lo cual muchas veces es un desafío realmente detectar con precisión quién la tiene o quién no tiene. Y bueno, y realmente nosotros nos hemos vuelto más, nos animamos más ahora a la indicación de la, de la adrenalina y bajamos más pacientes a la guardia para que continúe el cuidado que a la terapia con un tubo difícil, ¿no? Que eso, digamos, la verdad es que es en calidad del paciente y en una mejor atención. Y lo otro que te iba a preguntar, como para terminar de sacar un poco el miedo de la adrenalina, porque creo que asusta más de lo que realmente hace, es si vos has visto en tu experiencia en este contexto pacientes que se hayan complicado con adrenalina, que se hayan pasado en una situación tal vez un poco dudosa o simplemente, obviamente en la gran mayoría, ¿no? O si en general son pacientes que vos el beneficio te parece superior. Las complicaciones que yo vi, por lo menos desde que Sí, estoy acá en el hospital, una sola vez un paciente que hizo una FA disparada. bien. Sí, hay algunas situaciones en las cuales uno duda, digamos, del medio por el cual recibió el paciente la adrenalina. Ah, ok. Pero si Bien. uno lo da en forma intramuscular, las Claro, obvio, no. posibilidades de complicaciones son muy bajas. No Bien, son perfecto. imposibles, pero son bajas. Bien, perfecto. Bueno, no Digamos, sé si... por ejemplo, Sí. el mejor ejemplo, le pusimos la inyección en el vasto externo. No controlamos antes de inyectar si venía sangre. Se lo pusimos en una arteria. Sucede, raro, pero sucede. O se lo Claro. pusimos endovenoso. ¿Sí? Al tratar de pinchar, no controlamos y se lo pusimos endovenoso. Es más probable que la complicación sea por eso que por haber recibido la adrenalina intramuscular. Bien, perfecto. Bueno, Lucre, la verdad es que clarísimo todo. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Espectacular, Lucre, gracias. Gracias. Bueno, Lucre, muchas ¿Habrán? gracias de vuelta bueno, por tu disponibilidad y por tu buena onda. Si hay alguna pregunta también que nos manden y demás de la gente que lo ven diferido,
Bueno, ahí entonces tenemos el mail de Lucre, lucrecia.bustamante@hospitalitaliano.org.ar, y también nos las pueden mandar a los sitios que ya conocen de contacto, así te las reenviaremos nosotros a vos también, Lucre. Bueno, bárbaro. Sí, quedo a disposición para lo que necesiten. Somos pocos los médicos que hacemos esto. Hay médicos del Austral, hay médicos del CEMIC. Todos nos conocemos, todos tenemos muy buena predisposición, con lo cual, si necesitan, obviamente, se pueden contactar conmigo. Buenísimo. Bueno, muchas gracias de vuelta y te agradecemos tu presentación. Gracias. Saludos. Saludos. Bueno, ahora para seguir con la segunda parte de la charla del día, tenemos con nosotros a la licenciada Vanina Cortés. Vani es enfermera de nuestra institución, es enfermera especializada en pacientes oncológicos y bueno, está con nosotros. Gracias, Vani, también por la buena onda y por aceptar nuestra invitación. Ella nos va a hablar de las complicaciones asociadas a las infusiones, extravasaciones y cuidados generales de los catéteres, que siempre le tenemos miedo y que la verdad es que son dispositivos que desconocemos nosotros, que maneja principalmente los enfermeros, así que Vani, te dejamos para que nos enseñes. Bienvenida. Hola Mati, hola chicos, ¿cómo va? ¿Me escuchan bien? Voy a Sí, intentar perfecto. compartir pantalla porque sería la primera vez, así que a ver. Espera. Dale. Ahí con el botoncito central, el verdecito, ahí, tal cual. Y después selecciona la pantalla que quieras presentar. Espera porque la bajé. Espera. Ya estoy ahí. Sí, tranqui, tenemos tiempo. Tenemos una hora más. Ahí está, ¿ver? ¿Ahí aparece? Perfecto. Ok. Ahí si querés darle el de al lado, porque ahí está el de... Sí. Perfecto. Ven, chicos, que... Ahí se ve bien, Mani, ¿eh? Ok. Esperen que me bajo de acá que no puedo ver esto. Bueno, como bien dijo Mati, bueno, yo soy enfermera del hospital, trabajo ya hace 16 años ahí en la institución, y bueno, ahora estoy en el área de ambulatorio de oncología, trabajando en los sillones. A ver si me va a pasar. Ahí está. Vamos a hablar un poco de lo que es la extravasación, que bueno, es la salida no intencionada de un fármaco durante su administración endovenosa hacia los espacios perivasculares y subcutáneos. Puede ocasionar lesiones cutáneas, subcutáneas, e incluso afectar estructuras más profundas, como los músculos, nervios y tendones. La extravasación de un antineoplásico debe ser considerada como una urgencia médica y tratarse de una forma precoz para evitar más complicaciones. Algunas de las causas, la verdad que estas no son, digamos, total, puede ser por algunos factores intrínsecos del vaso, algún accidente como el desplazamiento de la cánula fuera de la vena. Esto puede ser porque, bueno, quizás es de baja calidad los materiales, o quizás el operador no tiene mucha experiencia en la colocación de las vías periféricas, y a veces quizás los pacientes ancianos tienen más fragilidad capilar que otros, y pueden tener también antecedentes de enfermedades vasculares periféricas. ¿Cómo se puede prevenir un poco todo este tema? La administración siempre se hará por un personal especializado. Lo ideal sería que si sabemos que va a recibir una droga vesicante, sea por un catéter central, pero bueno, en el caso de que no se pueda por X motivo, porque puede haber muchos factores, la vigilancia del paciente sería lo ideal, estar al lado del paciente en el caso de que sea una medicación muy peligrosa, y advertir los signos y síntomas que puede tener cualquier anomalía durante la infusión.
siempre utilizar, como había dicho, una vía central o en su defecto una vía del antebrazo, evitando zonas de proximidad de articulaciones y tendones, nunca en el pliegue y evitando también en las manos. Comprobar el retorno venoso antes de la administración, esto la verdad que funciona bastante bien. Seleccionar correctamente la cánula, aguja o catéter, utilizar un catéter periférico de diámetro pequeño. A nosotros siempre nos enseñaron que si era de menor diámetro el catéter y había una extravasación, la verdad que iba a ser de menor alcance. Monitorizar de forma continua la aparición de signos de extravasación durante la infusión del citostático y valorar el cambio de la vía, ya sea cuando a veces si el goteo por gravedad se detuvo, o si el paciente dice no cae más, o la bomba empezó a funcionar, bueno, ahí un poco de alerta y ver si quizás está fallando algo, ¿no? Sí, obviamente el paciente debe estar evitando movimientos bruscos y que la cánula siempre esté bien fijada. Diagnóstico diferencial. Acá vamos a nombrar los parámetros a valorar, por ejemplo el dolor, en la manifestación inmediata puede ser durante la infusión. Ellos refieren como una quemazón y un dolor que no los pueden explicar, pero que es muy fuerte en el momento. Algunos pueden aparecer hasta 48 horas en la tardía. El enrojecimiento generalmente son manchas rojizas o pruritos donde está el sitio de inserción, puede ser entre horas y meses en las tardías. La ulceración, que se desarrolla a los 48 y 96 horas, son pacientes que los tenemos que citar muy frecuentemente en el servicio para ver cómo está evolucionando eso. La hinchazón, que generalmente es inmediata, pero a veces el paciente quizás no le duele, entonces si uno no pasa a observar por el sillón, no se da cuenta al paciente, y quizás le preguntas, ¿no te duele? Y no, quizás no le dolía, pero estaba bastante hinchado. El retorno venoso, si no hay retorno y sospechamos, listo, se cambia la vía. ¿Cómo identificarla? Puede aparecer dolor, hormigueo, prurito o quemazón en la zona donde está el acceso venoso. En los catéteres venoso central, el dolor aparece en el tórax, en el hombro, cuello o en la zona próxima a la implantación, y en ocasiones son de inicio diferido. Aparece edema, eritema, induración, hinchazón o tumefacción alrededor del acceso venoso, o bien se observa que la piel toma un color pálido o se puede enrojecer. Se detecta una resistencia o el descenso de la velocidad de la infusión. Eso es cuando pasa por bombas de infusión el citostático. Se activa la señal de alarma de la bomba de perfusión, que generalmente dice oclusión, y se produce resistencia en el émbolo de la jeringa en caso de administrar el fármaco en inyección directa, como por ejemplo la bleomicina. Se comprueba ausencia de retorno venoso o a través de la cánula al realizar aspiración con una jeringa. Y a veces se puede ver que hay escape o fuga de líquido alrededor del pericatéter. Ahora, por suerte en la institución, lo que casi nada se manda por jeringa, y lo están haciendo todo con dilución. Entonces, ¿cómo actuamos? Esto sí representa una urgencia médica, y el daño va aumentando a medida que va pasando el tiempo. Una actuación rápida y certera hace que podamos identificar y aplicar bien las medidas específicas si las hubiera. Podemos clasificar a los citostáticos según su agresividad tisular, porque de esto va a depender las medidas específicas de cada uno. Tenemos los vesicantes, que son capaces de producir ulceración local tras su extravasación. Los irritantes de alto riesgo, que son raramente vesicantes, y se han descrito casos confirmados de lesiones compatibles con daño a vesicantes, pero eso generalmente depende del volumen extravasado. Los irritantes de bajo riesgo, que son capaces de producir dolor e inflamación local tras la extravasación, y típicamente considerados como irritantes. Y los no agresivos normalmente no causan problemas ante una extravasación, y algunos pueden llegar a ser lesivos para los tejidos a concentraciones elevadas.
El orden de los citostáticos generalmente igual es bajo la indicación médica, ¿no? Pero siempre en las escuelas de enfermería, cuando uno hace las capacitaciones, digamos que nos dicen cómo administrarlo de la manera más segura, pero cuidando, digamos, el acceso venoso, ¿no? Primero serían los no agresivos, luego los irritantes de bajo riesgo, tercero los irritantes alto riesgos, y por último los vesicantes. Nosotros en la institución tenemos unos kits de extravasación, flebitis y anafilaxia de reacciones, que bueno, justo lo voy a detallar un poco más adelante, pero el algoritmo es esto. Cuando sospechamos de una extravasación o le duele al paciente, se detiene la infusión. No se retira el catéter, pero se detiene la infusión, llamar al médico tratante. Nosotros acá pusimos los radios de los médicos con los que trabajamos, pero generalmente es con el médico tratante que esté de guardia, porque quizás tenemos la mala suerte que sea a la noche. Antes de retirar la vía se extrae todo el líquido posible, se aspira con una jeringa, luego ahí se tiene que retirar la vía y aplicar, depende el citostático, la medida correspondiente. Se retira el catéter y ahí tenemos las medidas específicas y las generales dependiendo del citostático. En las medidas generales se aplican en todos los casos de igual manera, son las más comunes. Y en las medidas específicas son las aplicaciones de medidas frío-calor, por ejemplo, dependiendo el citostático extravasado, y las farmacológicas, que bueno, nosotros tenemos solamente un antídoto nada más en el hospital, y varía según el grado de agresividad de la droga. En las medidas generales, elevar la extremidad afectada a un nivel superior del corazón para mejorar el retorno venoso, esto solamente en vía periférica, ¿no? Y aplicar esta medida al menos por 48 horas. No hacer presión y evitar vendajes, no masajear, solo se pone elevado, y en el caso de que, bueno, que quizás sangre o algo, se pone un poco de gasa, pero no vendajes. Si se decide administrar la dosis restante, siempre es por el otro brazo, informar al paciente y facilitar las instrucciones del tratamiento domiciliario, se lo va a estar igual comunicándose, o se lo cita en la institución, ¿no? Y administrar analgésico en el caso de que lo precise. Las medidas específicas, tenemos el frío seco, que hace vasoconstricción local, reduce la absorción de droga vesicante. Ahí pasamos el dimetilsulfóxido. Una pauta recomendada es proteger la zona con gasas o paños de algodón, pero ya no se usa el paño de algodón, así que con gasas estaría bien, y aplicar el frío. En la primera hora, al menos cada 15 o 20 minutos, de 3 a 4 veces al día. Esos son los primeros 48 y 72 horas. Siempre colocar el frío sobre algún algodón o algo, pero hablando de algodón de ropa, no algodón de la institución. No aplicar directamente nunca sobre la piel, y utilizar las bolsas congeladas. En el caso del calor seco local, hace una vasodilatación local, aumenta la distribución del fármaco y disminuye localmente. Se usa el hialuronidasa para alcaloides de la vinca, que son la vincristina, vinblastina y vinorelvine. La pauta recomendada es proteger la zona con gasas y aplicar las bolsas o compresas de calor seco moderado. Lo ideal sería, ahora tengo igual una imagen, y nunca calor húmedo por riesgo de maceración. Este es el gel que utilizamos en el hospital, que se puede usar tanto para frío y tanto para calor. En el frío se conserva en el freezer hasta la utilización, o enfriar al menos 2 horas, durante 2 horas. Obviamente uno no sabe cuándo va a pasar una extravasación, y ojalá que nunca suceda, pero lo dejamos farmacia, nosotros contamos con farmacia oncológica que lo tiene en su heladeras, en el freezer. Si no, en el caso de otros pisos, lo que hace la farmacia central lo tiene siempre listo. Y en el calor se sumerge en el agua caliente, o se puede calentar en el microondas. Acá están, según la agresividad, como nombramos hoy, están todas las medicaciones.
bueno, los vesicantes, que son las que obviamente le tenemos terror, están acá la carmustina, daunorubicina, doxorubicina, bueno, están paclitaxel, vinblastina, vincristina y vinorelbina. Los irritantes de alto riesgo, que están acá igual, o por suerte queda todo grabado, así que cualquier cosa no las voy a nombrar a todas. Las medidas específicas para los vesicantes, acá están, es un cuadro bastante, está bien explicado, tenés las vesicantes y tenés los citostáticos, y para cada citostático tenés las medidas farmacológicas que tenemos nosotros acá, al menos en Argentina. El dimetilsulfóxido, que es el 90%, ahí dice cómo colocar la administración y el frío local. Para la mitomicina y demás se usa lo mismo. Lo que no estoy segura si la hialuronidasa está llegando al hospital, eso después cualquier cosa lo preguntamos bien, pero bueno, en el caso de esto está bien especificado por cada citostático cómo usar las medidas adecuadas. Todo esto igual se le entrega siempre al paciente. Tenemos un drive donde quizás uno se lo puede compartir al paciente con los folletos, o directamente se los imprime, y nosotros vamos, ahora habría que usar mucho la era digital y aprovechar de sacar fotos, y en el caso que haya alguna extravasación se delimita siempre el área. Estos son para los irritantes de bajo riesgo. Tenemos el gemcitabine, fluoracilo, topócido. Este es nuestro kit de extravasación. Nosotros tenemos en el área de oncología, tenemos un búnker, que es el área de preparación. En una de las gavetas tenemos los kits. Hoy chequeando algunos de los elementos que están, esta planilla ya quedó vieja, así que antiguamente cuando se pasaba una extravasación, lo que se hacía era, de manera subcutánea, se delimitaba el área de la extravasación y se ponía corticoide, que la verdad que era súper doloroso para el paciente. Esto, chequeando hoy con la farmacéutica, me dijo que ya no lo hacen más, que directamente es, bueno, lo que habíamos dicho recién. El kit de extravasación tiene un algoritmo que lo tiene pegado en la tapa, y tiene todas las medicaciones ahí, el dimetilsulfóxido, la hidrocortisona en crema. Acá es una extravasación con un catéter, un portacat, con daunorubicina. El de la foto a la izquierda es en el día que sucedió la extravasación, por eso se va a ver ahí que está delimitado con tinta la zona, y igual se ve que es un catéter reciente puesto, así que la verdad que a veces vienen bastante inflamados de intervencionismo, y a veces no vienen con las agujas colocadas. Y del lado derecho, justo la paciente vino a curarse el catéter, porque le pusieron un pique del miembro superior izquierdo, y bueno, ya se puede ver un poco las ampollas. Estaba justo ahí con la crema, y estaba viniendo a control. Vani, perdón, vos preguntaste lo de la hialuronidasa, no Sí. estaba entrando hasta la última vez que yo pregunté. Está bien, entonces está como con el dimetil y nada más. Sí. Ok, me parece que me pasé. Bueno, justo quería hablar con un pantallazo de los catéteres que usamos en oncología. Tenemos los implantables, que es el portacat. Requiere menos mantenimiento, sí, igual es una intervención mínima, pero bueno, en fin, es una intervención. Ofrecen un menor riesgo de infección para la administración de los citostáticos. Sí es adecuado para los pacientes que requieren tratamiento a largo plazo. La verdad que igual la mayoría a veces no quieren, cuando uno quizás les propone que estaría bueno que tengan un catéter, muchos no quieren. Son ideales para infusiones continuas, porque no requiere mantenimiento. Una vez que se le retira la aguja, es educarlo al paciente para el alta, y la verdad que solo lo manipulamos el personal de enfermería.
ya decidimos de no sacar sangre, excepto que el paciente esté internado y tenga que hacerse algún retrocultivo, pero eso lo pudimos cambiar. Quizás antes el paciente, porque no tenía venas, se sacaba del catéter de manera ambulatoria, pero la verdad que por suerte pudimos eso sacarlo, porque eso genera más riesgo de contaminación, no se usa tampoco para los líquidos de contraste, así que eso hace una larga vida al catéter. Después tenemos los semi-implantables, que generalmente igual lo usan más para hematología. En oncología no lo usan porque, bueno, son para más largo plazo. Tiene lúmenes individuales, dobles y triples. Sirven para administrar hemoderivados y citostáticos también. Para alimentación parenteral también. La educación va dirigida para generar un poco de independencia al paciente, pero la verdad que este requiere mucho más mantenimiento del personal de enfermería. Cada 7 días tiene que venir si el paciente está externado, cada 7 días venir a hacerse la curación correspondiente, comprobar que ambas ramas estén permeables. Así que bueno, si el paciente no está internado, tiene que venir como más seguido. Y el PIC, que es por inserción periférica a nivel central, se usa también se puede usar para citostáticos y para hemoderivados. Este tiene doble rama, y unos que vienen de una única rama. La educación para el paciente también es como el central, requiere también del personal de enfermería porque tiene que venir a curarse el catéter cada 7 días, y en el caso de que, bueno, creo que igual mucho hemoterapia no los está usando, prefieren siempre estar haciéndolo por vía periférica a las transfusiones, como para que tenga más durabilidad. Y está contraindicado después de disección ganglionar axilar o radiación y linfedema del brazo. Lo importante de todo esto es que creo que la capacitación continua, ya sea para enfermería o por parte para todos, y lo ideal sería es que si un paciente viene por primera vez o quizás tiene una droga vesicante, lo ideal sería, por favor, que se coloque algún catéter central. El tema es que, bueno, a veces hay que ver también el diagnóstico y cómo el paciente llega a la institución, ¿no? Y aparte ahora el paciente está súper informado, sabe todo, así que te vienen y te preguntan, pero esta droga es vesicante, yo quiero no pasármelo por acá, pero bueno, requiere muchos pasos hasta que el paciente llega a la unidad, ¿no? Pero bueno, mi humilde presentación, así que muchas gracias. Gracias, Vani. Yo tengo una pregunta para hacerte. Sí. En aquellos pacientes, viste, que se van con bomba de infusión ambulatoria a su casa, ¿qué recomendaciones le podemos decir al paciente para que se lleve del cuidado en casa? Sí, la verdad que se van súper temerosos. Yo creo que esos pacientes deben dormirse parados. pero no, se fija bien en la aguja. La verdad que ahora lo que hacemos es poner doble parche, y para que no tire, digamos, debajo ya no tiene como antes, antes tenía un sensor que era para el paso de la medicación, ahora ya no, es un filtro que no es necesario pegárselo en el paciente, pero la verdad que eso lo que evita es que tire, y en el caso de cuando se mueva o algo, no tire. Y que siempre le decimos que chequeen los clamps antes de dormirse, y en cualquier cosa siempre vienen para la institución. Nosotros le estamos dando ahora el interno de oncología del nuestro, de enfermería, para que puedan sacarse las dudas, porque viste que la bomba no se desinfla tan rápido, entonces quizás piensan que el paso no es seguro. Pero claro, poniéndole doble fijación al parche, la verdad que con eso venimos bien. ¿Y se puede bañar, o esos días le decimos que no se moje? Intentamos que no, pero sí, pobre, sí. Si es la noche anterior a la mañana que tiene que venir, le decimos que se bañe tranquilo, porque
Dice que el baño es renovador. Pero si tiene duchador de mano sería lo ideal, y a veces si se despegan, le damos algún que otro parche de más, no sería lo ideal, pero las pautas de alarma la verdad que el paciente lo tiene bien. Si el parche está mojado o despegado, va a tener que venir a la institución, o a no ser que él quiera ponerse un parche arriba de eso, pero si está mojado le decimos que tiene que venir. Perfecto. Perfecto. Mati, creo que, a ver, para ahí una pregunta en el chat. La pregunta es, ¿por qué se elige calor en algunos fármacos cuando se trabajan en vez de frío? ¿O en qué casos? Ah, son para los vesicantes. A ver, ¿se puede volver para atrás esto, no? Sí. Sí. Ay, no lo encuentro. Ahí estaba Vani, ¿eh? Acá está. Para los vesicantes se usa siempre el frío local, pero depende porque unos hacen vasoconstricción y vasodilatación. Si nosotros tenemos un vesicante que le agregamos calor y eso dilata la zona, eso lo que hace es que se esparza más la extravasación. Y nosotros lo que intentamos hacer es, con el frío, es como contener y que no se esparza más. Sabemos que va a ser, digamos, muy feo la ulceración que va a pasar, pero no queremos que se esparza más a más partes del brazo. Bien, Vani. Creo que Y como otra, medida general son Sí. los alcaloides de la vinca los que no se debería dar frío, por esto que dice se expande más, digamos, la zona de necrosis. Y los otros es por el oxaliplatino, pero por el tema de la Claro. toxicidad que hacen con el frío. Esos serían como Exacto. las dos drogas, los dos grupos de drogas, digamos, en los cuales uno elige el calor y no el frío, y en la mayoría de los demás el frío, como medida general. Sí, Ujú. exactamente. Y Y la Vani, otra pregunta, eso, Sí. dale, Vani, más. la otra pregunta es el mantenimiento de los catéteres, ¿cada cuánto? El Portacat generalmente es cada 3 meses, se hace solamente un lavado con un push de heparina, y los centrales es cada 7 días. Así que cada 7 días hay que hacerse el mantenimiento, ya sea del parche tanto como de los lúmenes. Perfecto, Ani. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, a ver. Vani, sí, te hago una Sí. consulta. Con el tema de, o sea, nosotros, por lo menos yo, me baso mucho en lo que ustedes nos dicen de las características del paciente en cuanto a los brazos. O sea, tiene una cancha muy grande y, bueno, hay un alto grado de predicción de ustedes con Sí. respecto a los brazos y las complicaciones, ¿o no? O sea, en realidad, cuando hay un paciente que tiene ya unos accesos que ustedes le ven medios complicados, lo mejor es el catéter, ¿no? Sí, obvio, ¿no? Y aparte, por ejemplo, si es un paciente que, no sé, que solamente se puede usar un brazo, y sí, que vaya a catéter, como de una. El tema es que quizás nosotros desde el consultorio, que ustedes hacen el diagnóstico hasta que llegan a ambulatorio, nosotros no lo vemos en el medio, entonces quizás ahí nosotros lo podemos ver siempre en la primera infusión, Claro, así que claro. es como que no nos vamos a enterar antes, pero sí, obviamente, nosotros si vemos que es un acceso muy difícil, y que ya hace medicación como por ejemplo el oxaliplatino, que sabemos que le va a doler y que por más que cambiemos el brazo le duele un montón, si se puede hacer, bueno, genial. Pero si ya es una vesicante, o no sé, la bimblastina, y si se puede evitar vía periférica, sería lo ideal. Bien. Calculo que igual debe ser por, no sé si es por tema de costos y todo, pero si no, que vengan todos. Y Vani, otra cosa que te quería preguntar es en el tema de, bueno, las adyuvancias de los cánceres de mama o demás, que tienen los vaciamientos, esos Claro. bracitos ustedes lo evitan, ¿no? Sí, no, obvio, no. Creo que solo lo que están haciendo es dejarlo, al menos sí puede hacer extracción de sangre, y nos quedaría así más libre al menos una vena más para ver si con ese brazo se puede usar. Pero por suerte, si vemos que es así, ya le decimos a ustedes que le hagan la orden para hacerse un porta o algo otro, u otro acceso.
Perfecto. Y Igual cada después, vez hay menos vaciamientos, ¿no? De axila, totalmente. entonces es Totalmente. Sí. mejor. Y una cosa que no sé si se me escapó a mí o qué, pero que también siempre es bueno en contexto de cuando hay una extravasación de antraciclinas, más que nada, Sí, el hecho de nosotros, siempre que ustedes nos avisen y que ya aplicaron todo el tratamiento, avisarle también al cirujano plástico sí, por si el paciente no se empieza con necrosis o algo, porque muchas veces son, en realidad son pacientes también para debridamiento precoz, que eso es una cosa, nosotros hemos visto catástrofes con sí, antraciclina. Vane puede dar fe de eso. Así que siempre es importante que muchas veces el cirujano, cuando lo llamamos, esto es importante para los chicos, te dice, bueno, ¿para qué me estás ah, llamando? Pero en realidad los enfermeros ya le delimitaron la zona, ya aspiraron, ya le pusieron toda la medicación, pero es importante que ese paciente primero lo conozca el cirujano, entre en circuito de control y claro, que le vayamos controlando muy periódicamente para ver bueno, la evolución de la herida. Lo que no tiene que pasar es que vuelva en 15 días con todo el- exacto, el- ¿no? el pectoral necrosado, ¿no? Sí, no, no, sí, seguro, Tal cual, sí, porque sí, lo que no se ve, tal vez en el momento, está bueno, no parece tan grave, con el correr de las horas se puede poner mucho peor. Bien, sí, con las vesicantes se ve como más a largo plazo. perfecto. Bueno, Vani, genial. Yo no, a ver, pará, porque creo que acá hay más preguntas. Y ¿Sí? con las manchas que quedan en los accesos venosos periféricos viejos o los cordoncitos, Sí. esclerosis, ¿qué medidas usan? Nosotros solamente, si el paciente le duele mucho, siempre y cuando no tenga ninguna otra medida. Por ejemplo, a veces nos pasa que les decimos a ustedes si no es necesario algún ecodoppler venoso por las dudas, y después tenemos la crema de corticoide que pueden hacer un poco de masajes, pero la verdad que esa vena ya está como, no se la puede usar, porque duele mucho, ya está bastante con el cordón, se puede hacer fiebre, así que evitamos, no tenemos como un tratamiento a seguir, solamente evitamos volverlo a usar. Bien, genial, Vani. Bueno, como verán, el alto nivel de especialización de nuestros enfermeros que muchas veces nos recomiendan y nos sugieren a nosotros las cosas para cuidar mejor a nuestros pacientes. Así que, Vani, muchísimas gracias. Esto es el trabajo en equipo que uno intenta sostener todos los días. Sí, Así que muchas gracias. Súper clara tu gracias. presentación y muy buena. Así Gracias, chicos. que, Gracias, bueno, gracias, después, Dani. si tenemos alguna pregunta en el chat o en diferido, te avisamos, así nos respondes. Sí, no dejé el mail, pero bueno, No, sí, cualquier no hay cosa me problema. avisa. Te Dale. avisamos y nos respondes. Ok, Bueno, gracias. muchas gracias entonces de vuelta, Vani. Y bueno, gracias a todos por la presencia en la clase de hoy. Les agradecemos y los esperamos el viernes que viene, el jueves, perdón, Bueno. que viene para, para la próxima edición de nuestro encuentro. Saludos.